De acuerdo a lo que ustedes han pedido, entonces vamos a trabajar con este ejercicio, que es el ejercicio 10. Que plantea una ecuación matricial que dice calcule la matriz X, que verifique que X por A menos B es igual a C, donde nos da la información de cuáles son las matrices A, B y C. Acá lo importante en este ejercicio es poder despejar X en nuestra ecuación matricial. No pasa tanto por después resolverlo, porque yo estoy más que seguro de que ustedes saben resolverlo a esto. De hecho, han trabajado un montón de operaciones de matrices, sumas, restas, cálculos de inversa. Entonces lo más importante sería ver cómo hago para resolver esta ecuación en donde tengo una matriz X multiplicada por una matriz A la cual se le resta una matriz B, y nos da por resultado una matriz C. Yo lo que los invito primero a ver es si realmente estas operaciones se pueden hacer, y en el caso de que se puedan hacer, cuál tiene que ser la magnitud de la matriz X, o sea, de cuántas filas y cuántas columnas tiene que tener, teniendo en cuenta que nuestra matriz A es de 3 por 3. Nuestra matriz A de 3 por 3. Nuestra matriz B también es de 3 por 3. Y nuestra matriz C también es de 3 por 3. Entonces uno estaría tentado a decir que la matriz X tiene que ser también una matriz de 3 por 3. Bueno, veamos si eso realmente es así o no. Digo como para hacer un análisis primero, ¿no? Yo tengo acá el producto de una matriz X por una matriz A. Esto nos va a dar por resultado una matriz también. A esa matriz le tengo que restar una de 3 por 3 y me va a dar por resultado una de 3 por 3. Entonces, la pregunta es, este producto de matrices que tengo acá, ¿cuál tiene que ser su magnitud para que yo efectivamente le pueda restar una de 3 por 3 y obtener como resultado otra matriz de 3 por 3? ¿De cuánto tiene que ser? De 3 por 3. De 3 por 3. Perfecto, tiene que ser de 3 por 3. Muy bien, o sea, el resultado de este producto tiene que ser una matriz de 3 por 3. Y si el resultado tiene que ser una matriz de 3 por 3, entonces X, ¿cuál debe ser su magnitud? De 3 por 3 también. Perfecto. ¿Y por qué vamos a aceptar que sea de 3 por 3? Miren, primero porque para poder multiplicarlas, el número de columnas de X tiene que ser igual al número de filas de A. O sea que este 3 como número de columna sale de ahí. Y después, el resultado, ya sabemos que tiene que ser de 3 por 3 para poder restarle que nos dé por resultado esta otra. Entonces ese número de filas de X sale de cuál tiene que ser el número de filas del resultado. Efectivamente, nosotros en este ejercicio 10 vamos a estar buscando una matriz que tiene que ser cuadrada y de orden 3. ¿Hasta ahí se entendió esto? Sí, sí. Muy bien. A ver, el PDF de ejercitación integradora, hay que entregar estas actividades. Creo que eso se habló, y si no se habló, lo vamos a recordar después en el aula el lunes que viene. Pero esas actividades son para que ustedes practiquen. Después vamos a ver qué les dijeron los profes cuando la subieron. Porque yo no participé hoy de la clase, no pude participar, así que no sé en qué quedar. Lo consulto y se los contesto en el grupo. ¿Cómo hacemos ahora para despejar X de nuestra ecuación matricial? Vamos a hacerlo paso por paso. Tengo X, lo vuelvo a escribir, pero sacándole ahora las magnitudes. X por A menos B igual C. Primer paso. ¿Qué hacemos? Sumamos B en ambos lados de la igualdad. Perfecto. Sumamos B en ambos lados de la igualdad, lo que es correcto,
Y también, si ustedes quieren, podemos decir que pasamos B que está restando sumando al otro miembro. Pero en realidad la forma correcta es decir, sumamos B en ambos lados de la igualdad. ¿Lo sumo antes de C o lo sumo después de C? Después. Después ¿Y si a mí se me ocurre sumarlo antes? ¿Qué pasa? va a dar lo mismo porque es una suma. Perfecto, porque la suma o resta de matrices es conmutativa. Entonces puedo sumarlo antes o después. No hay ningún problema. ¿Y qué hago para despejar esta X? Antes de que me respondan, yo voy a escribir esto. ¿Qué hago ahí? O sea, digo, como la matriz A está multiplicando a X, la paso dividiendo. ¿Qué me responden ustedes? Que es No, incorrecto. Que tenemos... Existe la división de matrices. Perfecto, perfecto. No se puede hacer porque no existe la división entre matrices. Y eso es lo que a nosotros nos complica siempre cuando estamos en presencia de una ecuación matricial. Porque al no existir la división entre matrices, no podemos despejar X de la manera que nosotros lo hacemos cuando trabajamos con ecuaciones numéricas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Porque yo necesito despejar X. Sí, dale. Multiplicar A por su inversa para que nos dé la matriz identidad, y en el otro miembro también B más C multiplicado por la inversa de A. Muy bien. La forma que yo puedo despejar X en la primera ecuación es logrando que A, al multiplicarla por la inversa, se transforme en la matriz identidad. ¿Qué voy a obtener cuando hago eso? Lo que estoy pensando es esto. A multiplico por su inversa. Cuando yo hago eso, al tener A por A menos 1, que lo voy a poner entre paréntesis solamente para que ustedes vean que voy a hacer eso después, lo que está entre paréntesis, por definición de matriz inversa, ¿qué nos va a dar por resultado? La matriz de identidad. La matriz identidad. Perfecto. No está terminado, no está terminado el pasaje de términos todavía, pero yo voy a escribir lo que voy a obtener como resultado en la segunda. Vamos a obtener X, la matriz X, multiplicada por la matriz identidad. Eso me va a quedar del lado izquierdo de la igualdad. X, digamos, ya estaba, o sea que lo voy a dejar con color negro. Pero cuidado, que si yo multiplico por la inversa en el primer miembro, para que la igualdad no se altere, también tengo que multiplicar por la inversa en el segundo miembro. O sea, tengo que hacer primero, y por eso lo pongo entre paréntesis, B más C, y a ese resultado lo tengo que multiplicar por la inversa. Pero en el producto de matrices no existe la propiedad conmutativa. Entonces tengo que respetar el orden de los factores. Y acá viene que si A, la inversa de A, mejor dicho, viene al final, entró a la derecha en ese producto, en el segundo miembro también debe entrar a la derecha en el producto. Por lo tanto, tengo que hacer primero B más C y después multiplicar por la inversa. Si yo en vez de colocarlo a la derecha de B más C, lo hubiese colocado a la izquierda, es decir, hubiese planteado hacer A a la menos 1 por el producto B más C, el resultado no hubiese dado lo mismo y no hubiese resuelto bien la ecuación. Acá sí tengo que tener en cuenta el orden. ¿Está? ¿Recuerdan eso? Sí. Bien. Cuando Sí. yo hago X por la matriz identidad, se me transforma esto directamente en la matriz X, porque también vimos que cuando a una matriz la multiplicamos por la matriz identidad, obtenemos como resultado la matriz dada, la misma matriz. Y después es cuestión de resolver esto. O sea, hallar la inversa de esta matriz A y hacer este producto.
Eso se lo dejo a ustedes porque, digamos, lo más difícil de esto es despejar X. Una vez que llegamos a esta expresión, ya tenemos gran parte del ejercicio resuelto porque lo otro son operaciones entre matrices. Y hago una pregunta más. Cuando resuelvo B más C y multiplico por la inversa de A y obtengo una matriz X de 3 por 3, ¿cómo estoy seguro que el ejercicio está bien? ¿Verificamos? ¿Dónde? Verificamos. ¿Qué significa verificar? Para ustedes ahora. ¿Dónde van a verificar? Reemplazar el resultado que nos dio por X ¿En dónde? en la En la ecuación que nos dio de ecuación, arriba, Perfecto, en esta ecuación o en original, la original. X por A menos B igual C, que es lo mismo que esta que escribimos acá, en esta ecuación vengo y reemplazo el valor de X por lo que yo hallé. Y acá sí, al multiplicar la matriz hallada por A y restarle B, me tiene que dar por resultado C. Así es como hago la verificación. Siempre tiene que ser en la ecuación que me dieron la verificación. ¿Está? No en algo que yo haya transformado después. ¿Quedan claros estos pasos? sí, Bueno. Mayra había preguntado inicialmente, ¿no? Quien hizo la pregunta, que disparó primero con este ejercicio, por favor a ver si en el chat podemos ver. Fui yo. Bueno, ¿y te quedó claro ahora? sí. Bien, esto después lo haces vos, porque digamos calcular la inversa, la suma y el producto por la inversa, todo esto ustedes lo saben hacer, así que es cuestión de practicarlo. Y la forma de controlarlo, como les decía, era después volvés a la expresión original y lo verificas. ¿De acuerdo? Sí, Bien. Después me habían preguntado por el ejercicio 8C. El ejercicio 8C planteaba calcular los determinantes aplicando las propiedades. Ese era el ejercicio 8, ¿no? Y después daba el punto A, B, C, D. Ustedes me preguntaron concretamente por este determinante, el determinante de una matriz que tiene una particularidad. ¿Cómo se llama la matriz A? ¿Qué nombre recibe esta matriz especial? Matriz identidad. No. Para ser matriz identidad tendría que ser A, B y C tendrían que ser 1. Si vos reemplazás A, B, C por 1, obtenés la matriz identidad. Pero acá A, B y C, Matriz diagonal. claro, porque A, B y C son números reales, distintos de 1. Pueden ser 1, pero pueden ser también distintos de 1. Entonces, es una matriz diagonal, porque estamos viendo que en nuestra diagonal principal, que la estoy marcando ahora, en esta diagonal, vamos a darle un color y un grosor, ahí está, en esa diagonal que marqué en rojo, tengo elementos que son distintos de ceros y el resto de los elementos son todos iguales a 0. Entonces se trata de una matriz diagonal. Y una de las propiedades del determinante dice que el determinante de una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de la diagonal. Así de simple. Esa es la propiedad que aplicamos, entonces decimos, esto es una matriz diagonal porque los elementos de la diagonal principal son números distintos de ceros y todos los elementos restantes son ceros. Entonces, su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal. ¿Se comprendió? sí, Bueno, yo ahora voy a plantear otro. Parecido a este, pero voy a trabajar así. Supónganse que yo tengo 2, 0, 0, 0, menos 1, 0,
Y acá voy a poner 0, 0, 0. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? Cero. 0. Cero. ¿Por qué? Porque tiene una uno de los columna de números de la cero. diagonal es 0. Dijeron dos cosas diferentes. A ver si podemos concretar. Y hablen de a uno. A ver, ¿quiénes hablaron? Y hable uno primero y otro después. Y escucho los dos. Yo dije Sí, Juan. que es porque uno de los números de la diagonal es 0. Porque uno de los números de la diagonal es 0. Entonces yo voy a marcar esto. Ahí tenemos la diagonal. Y vos me decís que porque uno de los números de la diagonal es 0. Efectivamente, hay uno de los números de la diagonal es 0. Alguien dijo otra cosa. Yo dije que porque tiene una columna de cero. Muy bien, Y Maya. una fila también. A ver, esta matriz no es una matriz diagonal porque los tres elementos de la diagonal principal no son distintos de 0. Fíjense que da 0. Ustedes me podrían decir, bueno, pero yo la considero una matriz diagonal porque todos los elementos que no pertenecen a la diagonal, que son los que no están tachados por esa línea roja, son ceros. Bueno, está bien, lo puedo aceptar y puedo decir, sí, es una diagonal, es una matriz diagonal, pero tiene la particularidad, como dijo Juan, de que uno de los elementos es 0. Entonces, cuando yo resuelvo ese determinante, me encuentro con que la cuenta que tengo que hacer es 2 por menos 1 por 0. Y efectivamente da por resultado 0. Con lo cual, considero que la respuesta de Juan está bien. Y también está bien la respuesta de Mayra, porque hay una propiedad de los determinantes que dice que cuando una línea de un determinante es completamente 0, el resultado de ese determinante da por resultado 0. Y dije línea porque puede ser toda una línea igual a 0 o puede ser toda una columna igual a 0. Si yo, en vez de tener ese determinante, hubiese tenido este que voy a plantear ahora, ese determinante, acá ya no funciona lo de la matriz diagonal, porque fíjense que nuestra diagonal puede ser que tenga un elemento 0, pero afuera de la diagonal hay un elemento, este 3 que escribí, que es distinto de 0. Entonces, ahí no funciona lo de la matriz diagonal. Ahí ustedes deberían decir, esto es así porque toda una fila es igual a 0. Y entonces, efectivamente, si ustedes hacen las operaciones, van a encontrar que ese determinante da por resultado 0. O sea, ahí estaríamos aplicando otra propiedad diferente. Ahora yo voy a hacer una pregunta más. Yo planteo una matriz que va a tener estas características. 0, 0, 4. 0 menos 1, 0. 2, 0, 0. ¿Qué me pueden decir de esta matriz? Esa que está marcada ahí. Puede ser que el determinante sea el producto de la diagonal secundaria. ¿Sería una matriz diagonal? No. Creo que no. Sería una matriz diagonal, pero tiene la particularidad de que la diagonal que tiene elementos distintos de 0 es la diagonal secundaria. Y todos los otros elementos que no pertenecen a la diagonal secundaria son iguales a 0. Entonces esta también sería una especie
de matriz diagonal y la resolvemos haciendo exactamente lo mismo. Voy a copiar acá los valores, 0, 0, 4, 0, menos 1, 0, 2, 0, 0, y ahora debo hacer el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que son 4, menos 1 y 2. Pero, aquí voy a tener un problema, porque como se trata de la diagonal secundaria, cuando yo resuelvo, la diagonal secundaria se resta. ¿Se acuerdan que las diagonales secundarias se restan? Entonces, tengo que poner que el resultado va a ser menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Se acuerdan de que se restan estos elementos? ¿Se acuerdan o no? Sí, Claro, porque ¿cómo resolvíamos un determinante de este tipo? Lo podemos resolver por Laplace, pero supongamos que no lo resolvemos por Laplace. Supongamos que lo resolvemos con el primer método que vimos, que era copiar las dos primeras columnas a la derecha o copiar las dos primeras filas a la izquierda, abajo. Cuando hacíamos eso, los productos que eran en el sentido de la diagonal principal, iban con el signo más, y después poníamos menos y hacíamos los productos de los elementos que estaban en el sentido de la diagonal secundaria. Por eso acá colocamos este signo menos y hacemos el producto de todos los elementos. Entonces yo diría que si mi matriz es una matriz diagonal, pero en vez de estar A, B y C en la diagonal principal, están en la diagonal secundaria, o sea, acá, en vez de A un 0, en vez de C un 0, aquí estuviera A y aquí estuviera B, yo diría entonces que el determinante de esa matriz es menos A por B por C. ¿Se comprende o es necesario que lo escriba? Yo no tengo problema en escribirlo. Dije, Se entiende. igual, Sí, se por las dudas, para que les quede, yo lo escribo. Si tuviéramos 0, 0A, 0B0 y C0, 0, el resultado sería menos A, y lo voy a poner entre paréntesis, menos A por B por C. El signo menos viene porque ahora estamos trabajando con la diagonal secundaria. O sea que esa propiedad que tenían que aplicar ustedes era efectivamente esta, que el determinante de una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de la diagonal. Y teniendo el cuidado de que si nuestra diagonal no se trata de la principal, sino de la secundaria, ese producto tiene que cambiar de signo. Bien. ¿Alguna otra consultita? ¿Algo que quieran preguntar respecto de lo que pretendemos del trabajo que les pedimos ayer? Eso puede ser también. Yo creo que por ahora con el trabajo vengo bien. A ver, voy a aclarar algo más. Está bien. Osiris Barreto me pregunta si no tiene que ser una matriz triangular para que se cumpla esa propiedad. Y yo digo, también en el caso de una matriz triangular, por supuesto. Si la matriz fuera triangular, también se cumple esa propiedad. Porque la diagonal es un caso particular de la matriz triangular. ¿Mm? La matriz triangular era aquella que por encima o por debajo de la diagonal principal, todos los elementos son ceros. Y en este caso, tenemos que por debajo y por encima son ceros, no deja de ser una especie particular de una matriz triangular, pero recibe este nombre de matriz diagonal. Y efectivamente no da cero, sino que es el producto de los elementos de la diagonal principal. Pero está bien el pedido de aclaración de Osiris. A ver un poquito lo del ejercicio que
que subí ayer. Ahora les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Simplemente es para contarles qué es lo que pretendemos nosotros, ¿eh? No hay otra cosa. Aquí, debajo del título, está todo el enunciado. Fíjense que no hay preguntas concretas, no dice cuánto gasta, no dice cuánto se necesita, no hay nada concreto, sino que son preguntas más bien de tipo abierta para que ustedes piensen cómo dar toda esta información. La idea es que ustedes se pongan en justamente gerentes o asistentes de la gerencia de una compañía y que tengan información del sector de producción, del sector de compras, de la oficina de compras, y que esta información, que puede venir de esta manera o puede venir dentro de un texto, ustedes se la tengan que mostrar al directorio. Evidentemente esto así como está no lo van a mostrar, sino que tienen que hacer alguna cosa. Y fíjense lo que puse en la consigna. Al directorio de la empresa no le pueden mostrar a ustedes una matriz, porque es muy posible, que el director de la empresa no sepa lo que es una matriz. Pero sí se lo pueden mostrar en una tabla. Como nosotros les presentamos, por ejemplo, el ejercicio 12 en la guía de matrices y determinantes, que mostramos la información en una tabla. Entonces ustedes a toda esta información la pueden mostrar en una tabla. Pero después van a tener que resolver ustedes cálculos, y el resultado de esos cálculos también lo pueden mostrar en una tabla o lo pueden mostrar en una oración, no hay problema, pero lo que no pueden mostrarle tampoco al directorio son los cálculos. Los cálculos van a quedar para ustedes, va a ser el soporte con el cual ustedes dieron la respuesta de ese ejercicio. Pero esos cálculos sí me los tienen que mostrar a mí, porque nosotros tenemos que ver cómo hicieron los cálculos para llegar a dar esa respuesta. Entonces es un trabajo de presentar la información que tengo, realizar todos los cálculos correspondientes, utilizando matrices y determinantes si es necesario, y finalizar mostrando una tabla con algunos resultados que puedan dar esta respuesta. O sea, la primera, cómo organizaría la información, es con todos estos datos armar tablas. La segunda, qué información adicional presentaría al directorio. Esto es totalmente abierto para que ustedes discutan qué le podrían presentar, además de lo que está acá. Y por último, una respuesta que tienen que justificar mediante cálculo, que es cuál debería ser el monto total del contrato que tienen que realizar la empresa con estos nuevos clientes si se quiere obtener una ganancia de $20.000 al mes. ¿Se entiende la consigna? Sí, profe. Bueno, nosotros no esperamos que todos hagan el mismo trabajo, el mismo tipo de respuesta. La idea es que cada grupo lo presente de acuerdo a lo que quiera hacer. Si alguno en vez de mandar una hoja de Word quiere armar un PowerPoint como diciendo, a ver, yo me pongo en asistente de la gerencia y le tengo que mostrar al directorio, ¿qué hago? Le muestro un PowerPoint. Bien, ahí mostraré la información, pero los cálculos tienen que venir aparte, en una hoja de Word, por ejemplo, o armados a mano en su cuaderno, y sacado una foto como han subido otras veces. Sí, el ejercicio parece complicado, pero van a ver que lo van a entender. Es cuestión de discutir un poco. Y estaría bueno que las dudas que ustedes tengan, o por ahí que en algún grupo un compañero de ustedes piense distinto, también pongan ese debate y por ahí lo pongan en el foro para que otro de otro grupo pueda opinar también.